¿no? Este, pero creo que el rumbo que está tomando la psiquiatría eh, está fuertemente influido por presiones externas y eso nos hace perder de repente la visión de que lo que hacemos lo hacemos por el paciente. Entonces, el poder platicar con psicoterapeutas para mí es sumamente bueno. Creo que es de mucha utilidad para todos. Y bueno, este tema me interesa mucho porque es definitivamente un tema muy importante, ¿no? Fíjense ustedes que es un tema tan importante que es un tema que damos por sentado, ¿no? ¿Tiene que haber comunicación entre psicólogos y psiquiatras? Y todo el mundo decimos sí. Pero fíjense que así es como ha ocurrido con muchas partes con muchas cosas de la medicina. Hacemos muchas cosas porque estamos convencidos de que eso es lo que debe ser y no lo comprobamos. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En medicina tenemos desde hace mucho tiempo muy claro que las personas que tienen diabetes tienen un riesgo muy alto de tener problemas cardíacos y vasculares, ¿no? Principalmente infartos. Y entonces alguien dijo, pues vamos a darle aspirina a todos los diabéticos. Y desde que yo estaba haciendo medicina interna, estaba estudiando medicina interna, esa era la regla, ¿no? Eh, hay que darle aspirina a todas las personas con diabetes. Y le dábamos aspirina a todas las personas con diabetes, ¿no? Hasta que alguien dijo, oye, ¿y de verdad estamos cambiando algo? ¿No? Y pues sí estábamos cambiando algo, les estábamos provocando úlceras, ¿no? Y entonces tuvimos que recapitular y ver que el beneficio de darle aspirina a todos no era tan grande como el riesgo de que tuvieran sangrado, ¿no? Fíjense que lo que quiero decir es que cuando algo suena lógico, tenemos que estar en comunicación, todas las personas que participamos en la atención de la salud mental, no lo revisamos. Y entonces no tenemos oportunidad de mejorar el proceso. Y eso es lo que pasa, no nada más en México, en todas partes del mundo, ¿no? Tenemos que estar en contacto, tenemos que tener un contacto y además tener registro de esa comunicación. Esto es un requerimiento legal, ¿no? La norma oficial mexicana 004 del expediente clínico dice que si un psicoterapeuta deriva a un paciente al psiquiatra, tiene que hacerlo a través de una referencia. Lo mismo un psiquiatra que deriva a un paciente a psicoterapia, tiene que hacerlo a través de una referencia. Y la persona que recibe tiene que emitir la contrarreferencia correspondiente. Y además la norma dice cuáles son los apartados que tiene que incluir este documento, ¿no? Por supuesto, la ficha de identificación del paciente, pero además pues, el diagnóstico por el que está en tratamiento y una breve descripción del caso. Y ahí es donde la cosa se complica, ¿no? Porque muchas veces recibimos a un paciente sin tener claro cuál es el propósito de esa derivación. Establecer un diagnóstico, corroborar un diagnóstico, afinar el tratamiento, modificar el tratamiento, dar pautas para el tratamiento no sabemos, ¿sale? Además de eso, digo, porque esto es una cuestión legal, porque está normado, pues tiene que existir registro de esta comunicación entre psicoterapeutas y psiquiatras, ¿sale? Forma parte del expediente al que el paciente tiene derecho junto con un documento de descargo de responsabilidad, ¿no? Oye, tienes que ir al psiquiatra, oye, tienes que ir al psicoterapeuta, es parte de tu tratamiento. No, yo no quiero. No, yo no creo en eso como si la ciencia fuera religión. Yo no creo en eso, entonces no voy a ir. Ok, vale, pero entonces tienes que firmarme este documento en donde dice que yo te estoy enviando y que tú eres el que no quiere ir. Es decir, no se le puede quitar atención al paciente, eso sería vergonzoso e inhumano, pero legalmente tenemos que estar protegidos acerca de que nosotros estamos haciendo lo que la regla, lo que la norma dice
y el paciente no lo quiere llevar a cabo. Entonces, esto se hace al menos en el sector público, que es donde las autoridades tienen más chance de verificarlo, ¿no? Se hace. Y bueno, también en el sector privado, o sea, yo vivo en Pachuca, entonces hay veces que recibo pacientes, me lo mandan compañeros terapeutas, algunos me lo envían con referencia y yo hago entonces la contrarreferencia y a veces no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, por norma se hace en el sector público, pero ¿está funcionando? No, no está funcionando. No está funcionando. Y tiene que ver mucho con este chisme acerca de que los psiquiatras y los terapeutas estamos peleados, ¿no? Tenemos un pleito histórico, perdón, ni siquiera recordamos por qué estamos separados, pero estamos separados. Entonces, esta diferenciación, ¿no? de nuestra labor es lo que está entorpeciendo la comunicación. Hay un meme, a mí me gustan mucho los memes porque tengo algunas peculiaridades en mi cabeza que me hacen de repente no entender el sentido del humor y el meme me sirve como ayuda visual, entonces me gustan mucho los memes, por eso me refiero mucho a los memes, ¿no? Hay un meme que dice, ¿no? Están dos puertas, ¿no? Una del psicólogo y otra del psiquiatra. La puerta del psicólogo dice, toque la puerta antes de entrar, y la puerta del psiquiatra dice, toque fondo antes de entrar, ¿no? ¿Cuándo tenemos que apoyarnos en un psiquiatra? ¿Cuándo como psicoterapeutas tendrían que apoyarse en un psiquiatra? Cuando el paciente toca fondo. Esa es la idea más comúnmente difundida, ¿no? Si el paciente tiene intención suicida, entonces sí lo mando con el psiquiatra, ¿no? No, ¿sale? ¿Cuándo tendríamos nosotros como psiquiatras que derivar a un paciente al psicoterapeuta? ¿Cuando los medicamentos ya controlaron todo? No. Por eso les digo, en la práctica la comunicación está siendo ineficaz y el sistema de referencia que establece el marco legal es insuficiente, es inútil incluso. Por supuesto, una persona que tiene intención suicida requiere una valoración, ¿no? Antes de que te lo quiten. Requiere una valoración para que nosotros podamos establecer el riesgo de que pase de la idea al acto y además podamos ofrecerle la contención suficiente para evitar la muerte. Pero hay muchas otras situaciones en las que necesitamos colaborar, pero no nos hablamos. No nos hablamos por este pleito histórico, ¿no? De que nos dedicamos a cosas diferentes, aunque el objeto de nuestra atención sea el mismo. Cuando nosotros pensamos en la mente y en el cerebro, tenemos que considerar que alteraciones en la estructura y en la función del cerebro van a propiciar cambios en la conducta, cambios que nosotros podemos ver objetivamente. Esto es lógico, ¿no? Si una persona tiene un traumatismo cráneoencefálico y tiene entonces un moretón, ¿no? Una colección de sangre en el cerebro, en la parte de adelante del cerebro, su conducta va a cambiar, se va a volver desinhibido, gracioso, hipersexual. O sea, esto es cierto. Si la estructura y la función del cerebro cambia, la mente se altera. Pero también ocurre en el sentido opuesto. Y esto es algo que tenemos que entender. Si la conducta de una persona se altera por la razón que sea y permanece alterada mucho tiempo, entonces la función y la estructura del cerebro van a tener adaptaciones. Entonces, hay un psicoterapeuta que se llamaba Salvador Minuchin, falleció hace unos años, como 4 años creo. Salvador Minuchin decía, no hay forma más efectiva
terminar deprimido que comportarse como una persona deprimida. Y las psicoterapias contextuales lo demuestran muy bien con su terapia de activación conductual. Entonces es cierto, si la conducta de una persona, si la mente de una persona se altera, entonces la función, la química y la forma, la estructura del cerebro van a sufrir cambios. Así que lo que el psicólogo hace, yo siempre he dicho que los psicólogos trabajan con el alma, lo que el psicólogo hace en algún momento va a requerir el complemento de la psiquiatría, o si no, no vamos a poder avanzar más. Y los medicamentos no hacen felices a las personas ni modifican las conductas de las personas. Entonces, no importa cuánto resuelva la química del paciente, los psiquiatras necesitamos que el paciente modifique sus conductas. Y eso lo hace muy bien la psicoterapia. Así que cuando cualquiera de nosotros recibe un paciente, nosotros tenemos que hacer con esta idea tenemos que hacer esta hipótesis, ¿no? Este paciente está enfermo, tiene una mente, un afecto, una conducta perturbada. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo haciendo cosas que lo mantienen en ese estado, o porque tiene una alteración de la química cerebral o de la estructura cerebral que le provocan ese daño. Por supuesto que los psiquiatras, como nos formamos como médicos, ¿no? Vamos a caer en esta hipótesis de no, esto es la química, ¿eh? Esto es la química y necesita medicamento. Y los psicólogos, debido a su formación, la mayor parte de las veces van a pensar, no, esto es algo que la terapia puede modificar, que un tratamiento administrado a través de la palabra puede modificar. Y no está mal. Así nos formamos. Y entonces tenemos que empezar a administrar el tratamiento para comprobar nuestra hipótesis. Parece muy sencillo, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene una perturbación en su mente y responde al tratamiento médico, el caso es médico. Si no, entonces es psicológico. Bueno, pues las personas que se han dedicado a filosofar en este sentido, porque no hay investigación, o sea, vean lo terrible de dar las cosas por sentado. Como un mexicano excepcional, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, las personas que se han puesto a pensar en esto dicen, no es tan sencillo. Cuando uno intenta hacer esta comprobación, va a quedar perplejo porque perdemos de vista que estamos formando un sistema todavía mucho más complejo. El paciente es un sistema, ¿no? Está la persona, depende de su contexto, pero también depende de su metabolismo, de sus genes. Es un sistema muy complejo. Ahora vamos a entrar nosotros con nuestras intervenciones, cualquiera, medicamentos o una intervención a través de la palabra o de la conducta. Y vamos a provocar cambios. Cuando yo puse mi consultorio, una de las primeras cosas que quise poner enfrente de mí, ¿no? Es un detalle del cuadro de la creación de Adán. ¿Conocen este cuadro? Justamente es ese detalle en donde casi se tocan, ¿no? Exacto, ¿no? Me gusta mucho este cuadro porque me recuerda, y lo tengo todavía hasta la fecha, ¿no? Digo, he cambiado de consultorio, no he cambiado de cuadro. Lo tengo enfrente de mí porque me recuerda, es que cada cosa que yo haga, por insignificante que parezca, va a tener un efecto en el paciente. Estoy modificando algo en el paciente. Qué padre si lo hago con toda la conciencia y logro un cambio positivo, pero a veces cosas que hacemos pueden tener repercusiones que van a entorpecer la evolución del paciente.
¿Sale? Cualquier intervención, sí, cualquiera. Otra vez, parece muy claro si pensamos en los medicamentos, ¿no? Yo puedo darle un medicamento a un paciente deprimido, ¿no? Y entonces mejora su ánimo, mejora su capacidad de disfrutar las actividades que cotidianamente realiza, pero le provoco sedación. Y entonces él no se da cuenta de la mejoría. El efecto es neutro. No hay ganancia. Aunque bioquímicamente estemos haciendo lo que tenemos que hacer. Este mismo paciente puedo darle otro medicamento, aumentar su capacidad de disfrute, aumentar incluso las expresiones de esta capacidad restaurada, ¿no? Aumenta su actividad volitiva, las cosas que hace, mejora su ánimo, pero empieza a experimentar inquietud motora y él empieza a sentir angustia. Y entonces el resultado final es negativo. Entonces, queda muy claro con los medicamentos, ¿no? Todos los medicamentos, siempre pensamos, medicamentos es igual efecto terapéutico y efectos secundarios. Pero también las intervenciones que como terapeutas hacemos pueden provocar estos resultados adversos, aunque sea de forma más sutil. Hay otro meme, les digo, ¿no? Perdón, pero mi vida se basa en los Simpson y en los memes, ¿no? Hay otro meme en donde está un paciente en el diván, ¿no? Ya saben, muy freudiano, el terapeuta sentado a la cabeza sin contacto visual, ¿no? Y entonces el paciente le dice, bueno, usted quiere que le cuente mis cosas, que me comprometa con mis emociones, que sea claro con usted. Oiga, es que al lado suyo mi mujer es una santa, ¿no? A veces le pedimos cosas al paciente que no pueden hacer, por la razón que sea, ¿no? Porque la parte de su cerebro que ejecuta que controla las funciones de planeación y ejecución está alterada y no lo puede hacer, no puede. ¿Qué va a pasar con este paciente? Él quiere mejorar, claro, por eso está yendo a tratamiento, ¿no? Pero no puede. Y entonces va a identificarse con esta situación de no lograr lo que se supone que debería. Piensen, por ejemplo, en alguien que consulta porque se siente triste, ¿no? En este momento no sabemos si es depresión o no. Su queja es, no disfruto, me siento triste, ¿ok? Ok, vamos a plantear los objetivos de la terapia. Ser feliz. Ok, bueno, pero ¿qué es eso? Ustedes cuando piensan en felicidad, ¿en qué piensan? Pues piensan en personas físicamente bonitas, sonriendo, haciendo cosas padrísimas, ¿no? Como saltando en una playa. Y nuestro concepto de la felicidad está tremendamente influido por la publicidad. Eso se llama hipertimia. En psiquiatría eso se llama hipertimia. La felicidad es un estado neutro. Pero ¿qué es lo que pasa si un paciente llega a terapia con la meta, quiero ser feliz? Oye, no estoy sonriendo, no me he aventado del bungee, no estoy rodeado de mis familiares y amigos carcajeándome todo el tiempo, no estoy logrando ser feliz. Algo está mal en mí y está muy mal. El paciente se identifica con ese no poder. Y entonces va a cambiar de terapeuta, va a ir con el médico, va a hacer algo y va a decir, doctor, es que yo soy depresivo. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros forzamos sin querer, ¿no? Este tipo de efectos secundarios. En un paciente ansioso, al que únicamente le enseñamos a respirar y entonces a distraerse terapéuticamente, y nada más, estamos cambiando una pauta por una de evitación. Me siento angustiado y me distraigo. Cuento cosas, no sé. Y eso está muy bien, o sea, tenemos que encontrar la manera de resolver el síntoma del paciente, claro, pero estamos creando una pauta evitativa.
Y entonces lo que hacemos es aumentar la idea de que lo que siente es intolerable. Y puede resultar, bueno, momentáneamente, porque ese paciente va a seguir vivo, va a crecer y conforme la vida, conforme vamos avanzando en la vida se vuelve cada vez más compleja, las circunstancias a las que nos enfrentamos son más complejas, son más frustrantes, experimentamos mayor displacer y yo sigo creyendo, esto que siento es intolerable. Oye, pero hago mis respiraciones, me distraigo terapéuticamente, hago todo lo que ya aprendí y me sigo sintiendo mal. Algo mal tengo yo. ¿Ok? Claro, insisto, porque estamos actuando sobre un sistema. El paciente que tenemos enfrente es en sí mismo un sistema. Su metabolismo, sus genes, su historia familiar, su contexto, sus relaciones. En ese sistema, nosotros llegamos, aunque tengamos la mejor de las intenciones, llegamos a mover cosas. Y a veces las cosas que movemos mejoran la situación del paciente y destapan otros problemas. ¿Sí? Si yo no tengo claro cuál es el objetivo de mi intervención y no me pongo límites a mí mismo, porque siento que yo puedo con todo, ¿no? Tengo una gran identificación conmigo, tengo una gran identificación de aferramiento propio, así se conoce, ¿no? Yo creo que puedo con todo, no pido ayuda, y entonces usted ya está tomando su medicamento, mire, ya duerme bien, ya come bien, ya sonríe, ya está bien, bye. Oiga, pero yo me sigo sintiendo mal, no soy feliz. ¿Sale? Si yo agarro y refiero a ese paciente, pero no les explico a ustedes qué es lo que ha pasado y por qué se los estoy refiriendo, no va a cambiar en nada la situación. Y entonces, por eso es que de alguna forma esta dificultad para establecer comunicación entre profesionistas inadvertidamente ha hecho que prolonguemos el sufrimiento que inicialmente queríamos resolver. Porque la mente modifica el cerebro y el cerebro modifica la mente. Y psicoterapia y psiquiatría tendrían que trabajar en conjunto con objetivos muy, muy bien establecidos. Entonces, comunicarnos parece una muy buena idea. No hay estudios que digan que es bueno o que es malo, por supuesto, lo damos por sentado. ¿Cómo vamos a comunicarnos? Tenemos que comunicarnos de forma escrita, pero más allá de describir cuál es el cuadro clínico del paciente, porque además ese ya lo modificamos con nuestras intervenciones, tenemos que ser claros en lo que estamos esperando que la otra parte haga. Porque además, aunque todos conozcamos el DSM-5 y todas esas cosas, no estamos obligados a comunicarle al paciente las cosas en esos términos. Y entonces, creo que ustedes lo han visto. ¿Has ido con el psiquiatra? Sí. ¿Y qué te dijo? Que estaba deprimido y ansioso. O sea, parece que no hay ningún otro trastorno mental. No, no, es que una etiqueta diagnóstica obliga a la identificación. Entonces, muchos psiquiatras, de esto sí hay estudios, muchos psiquiatras preferimos no ahondar en el diagnóstico. Pero entonces, no es lo mismo que yo esté enviando a un paciente que acaba de salir de un episodio depresivo porque tiene trastorno bipolar para que reciba psicoeducación, identifique sus emociones, identifique los cambios en sus emociones y los cambios en la intensidad de emociones,
para que él aprenda a gestionar su tratamiento. Eso es lo que yo necesito del psicoterapeuta. Pero si no se lo comunico así, pues entonces el psicoterapeuta va a estar concentrado en el afecto del paciente. Y al revés, ¿no? Cuando un terapeuta manda al paciente al psiquiatra, pues nosotros tenemos que saber qué es lo que ustedes esperan de nosotros. Porque a veces para establecer un diagnóstico y codificarlo apropiadamente, tenemos que estimular la expresión de rasgos de la personalidad. Y entonces, esto a veces hace que después de la primera entrevista el paciente no quiera vernos. Y no nos preocupa mucho porque sabemos que está con ustedes, ¿no? Pero ¿qué tal si ustedes no querían que yo estableciera el diagnóstico porque lo tienen muy claro? Que ustedes querían que le diéramos un tratamiento sintomático para algo que no ha podido controlar conductualmente. La cosa cambia, porque yo provoqué sus rasgos de personalidad, ¿no? La entrevista no fue, no tuvo esa estructura de contención que ustedes manejan formidablemente bien. Y entonces el paciente se va a ir de aquí, pues molesto, ¿no? Y en su vida va a volver a querer ver a un psiquiatra. Entonces, esto es lo que propicia este aferramiento que tenemos al yo, ¿no? Estas ideas de que nuestros trabajos se parecen, pero no se llevan muy bien y los psicólogos dicen que los medicamentos no funcionan y los psiquiatras dicen que la terapia, pues sí, pero solo con medicamentos. Estas dificultades que además son históricas, o sea, no son broncas nuestras, ni mía contra ustedes, ni ustedes contra mía, son broncas históricas y no deberían de importarnos. Esto es lo que hace que entonces el paciente pierda confianza, que el paciente abandone tratamientos, que el paciente no alcance la remisión y entonces recaiga y sobre todo aumenta el estigma acerca de lo que hacemos los profesionales de la salud mental. Entonces tenemos que estar comunicados, por supuesto, tenemos que ser muy claros en nuestra comunicación. Oiga, maestra, oiga, doctora, oiga, doctor, oiga, licenciada. El paciente tiene este diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Este diagnóstico psicológico, este diagnóstico según la CIE no sé qué, o el DSM no sé cuánto, ¿ok? ¿No? Así llegó, yo hice esto, este fue el resultado y estos son los problemas pendientes. Aquí es donde yo necesito su ayuda. Así es como tenemos que comunicarnos. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué nos seguimos tropezando con problemas y problemas y problemas, además de este aferramiento, ¿no? a nuestra carrera, como si fuéramos nuestra carrera? Yo soy psiquiatra, ¿no? Yo conozco a los de mi gremio, entonces sé que tenemos muchos problemas de ese tipo, ¿no? Bueno, les voy a decir cómo es que ocurre, ¿no? Para que vean qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, en México, un paciente experimenta un trastorno emocional conductual. En este momento no sabemos si es solamente algo psicológico o si es algo psiquiátrico, es decir, con base somática. No sabemos, pero un paciente experimenta displacer, disconfort, un problema. Y entonces primero acude a un médico general que le da un tratamiento inapropiado, ¿no? Es triste, pero eso es lo que dice la OMS, no lo digo yo. Como es un tratamiento inapropiado, eventualmente lo va a abandonar. Va a experimentar síntomas adversos por abandonar inapropiadamente el tratamiento inapropiado. Se va a sentir peor y entonces va a buscar una alternativa. Un sacerdote, un exorcista, un chamán, acupunturistas, imanes. Eso es lo que pasa en México. Estas alternativas terapéuticas que el paciente busca entretienen al paciente,
le dan una muy buena contención. Eso hay que reconocerles a esas personas, ¿no? Muchas no tienen estudios formales, pero, o sea, uno se siente súper contenido y entonces ahí nos quedamos un rato. Pero no resuelve el problema y entonces buscan la mayor parte de las personas a un psicólogo. Algunos directamente al psiquiatra. La mayoría de los que llega al psiquiatra llega porque son referidos por los psicólogos o porque ya pasó por varios tratamientos de psicología y sigue sintiéndose mal. Según la Organización Mundial de la Salud, todo este camino le puede llevar al paciente 14 años entre el inicio de su padecimiento y el inicio de un tratamiento apropiado. Por eso cuando yo entré a estudiar a MAPSI y me presentaron esta pregunta de qué fue lo último que pasó que lo hizo decidirse a solicitar atención, me quedé enamorado de esa pregunta, ¿no? Porque de verdad, o sea, en nosotros, el paciente llega con nosotros porque algo acaba de cambiar que lo motivó a volver a buscar atención. Pero si ustedes preguntan, tiene mucho tiempo mal, hasta 14 años, según la Organización Mundial de la Salud. Vamos a pensar que es una persona que tiene seguridad pública, IMSS, ISSSTE, y yo sé que pensamos que el IMSS es terrible, ¿no? O sea, a mí me encantan los memes del IMSS, ¿no? El tiempo lo cura todo, por eso el IMSS te hace esperar tanto tiempo, pero por raro que parezca, el IMSS es la institución que tiene un sistema de referencia, el mejor sistema de referencia en México, del sector público, ¿no? Dice, ¿de veras? Uy, ¿cómo estarán los otros? Y consta que yo soy médico del ISSSTE, ¿no? Y no me gusta el IMSS, pero el IMSS, en promedio, el médico general identifica y deriva al paciente al psiquiatra en términos de un mes. De un mes. El médico empieza a dar tratamiento y agarra y dice, ahora te vas con el psicólogo. Esto parece ser mucho más eficiente, ¿no? Lo ve el médico general y dice, esto no es de mi casilla, lo mando con el psiquiatra hace el diagnóstico, valora las posibilidades de que el tratamiento farmacológico realmente vaya a hacer efecto o no, lo inicia y o lo deriva a psicología. Entonces, 2 meses en promedio. Hay pacientes que se tardan más, sí, lo sé. Hay pacientes que se tardan menos también, ¿ok? Pero en promedio, 2 a 3 meses entre que el paciente inició o solicitó la atención y recibe una atención apropiada. ¿Cuál es el problema? Quedan 5 minutos, perdón. Sí, el tiempo de seguimiento. Por supuesto, ya sea con el psiquiatra o con el psicólogo, un paciente puede esperar hasta 6 meses para recibir atención. Entonces, ¿cómo es que tenemos que establecer, qué canales tenemos que establecer para mantenernos en contacto? El que sea, ¿saben? O sea, en la actualidad de lo que disponemos es de canales. ¿Tiene que haber un documento por escrito? Sí. Pero nos lo podemos enviar por WhatsApp, nos lo podemos contar por teléfono, lo podemos enviar por correo electrónico, como sea, el que mejor les funcione, pero tiene que haber un respaldo escrito. ¿Cómo tiene que ser el proceso? Como a ustedes mejor les funcione. Pero tiene que ser el paciente visto en algún momento por la contraparte. Si el paciente recibió atención psiquiátrica al inicio, tiene que ser valorado por un psicólogo. Siempre. Si el paciente acudió inicialmente con un psicólogo, en algún momento, cuando el progreso se detiene, tiene que ser valorado por un psiquiatra. Porque en la actualidad disponemos de tratamientos puente, que al reducir la intensidad de los síntomas en un periodo muy corto, permite que el paciente avance más rápido en terapia. Y bueno, pues esto es la plática que yo quería tener con ustedes. No sé si tengan alguna duda, tengo muy poco tiempo, pero platíquenme. Muy bien, pues si tienen alguna duda, la pueden escribir por el chat o participar directamente. Benigno nos dice, es cierto lo que dice del IMSS, la llegada al psiquiatra es en un mes.
Lo lamentable es el trato que reciben los pacientes. A mi madre, una psiquiatra del IMSS la trató muy mal y mi madre decidió ya no regresar. Paulina dice que es muy interesante. Sí, no es por defender, pero en la institución disponemos, el médico psiquiatra dispone de 30 minutos para ver al paciente. Eso es lo que uno tarda en dar contención y tiene que hacer contención, diagnóstico y tratamiento. O sea, sí, eso es terrible, ¿no? Muy bien. Roxana pregunta, ¿cómo es la evaluación de un paciente en psiquiatría? Exactamente igual que en psicología, es a través de la entrevista, ¿no? Básicamente los escuchamos, detectamos algunas cosas, las exploramos con mayor profundidad y a veces provocamos algunos síntomas, ¿no? Con la mejor intención, claro, ¿no? Pero nos sirve mucho ver si hay incongruencia entre lo que el paciente comunica verbalmente y lo que comunica no verbalmente, ¿vale? Gracias. Le damos la palabra a Sandy y posteriormente a Vale. Sí, buenas tardes. Bueno, primero que nada me encantó el meme, ese de que el tiempo lo cura todo, por eso el IMSS tarda tanto en dar la atención. Por acá, por mis rumbos, es muy complicado acceder a la atención psicológica en el IMSS, casi solamente en casos de intentos de suicidio. Los canalizan, de otra manera no. Pues es la realidad de por acá. Mi pregunta va enfocada, mencionaba algo de que los médicos generales dan atención, en dar el tratamiento. Yo he visto y me parece preocupante que los médicos generales aquí den ese tipo de tratamiento, porque yo veo que lo único que hacen con los pacientes es sedarlos, como usted lo mencionó también en algún momento. ¿Hay alguna norma que regule o está legalmente permitido que ellos den ese tipo de tratamiento? ¿O deberían en todos los casos, o en qué casos canalizar al psiquiatra directamente? No hay ninguna norma. Si una persona obtiene la cédula de médico general, puede tratar a cualquier paciente que requiera tratamiento médico, ¿no? Pero sí tendríamos que reconocer nuestras limitaciones, pero eso ya es un problema de cómo me percibo a mí mismo, ¿no? Y también de esta necesidad de yo quiero quedarme con este paciente, ¿no? El problema del primer nivel de atención es que todo lo clasifican igual, está deprimido, ¿no? Sí. Digo, se piensa así como, bueno, pues no importa si no, porque de todos modos el tratamiento es lo mismo. Y no es cierto, aunque sí usemos antidepresivos para todos, los usamos con diferentes objetivos a diferentes dosis y en función de los mecanismos que no son propiamente antidepresivos. Entonces, por eso es que tienen estos errores, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adelante, Vale. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va más como hacia saber cómo podemos también contactar con los psiquiatras, porque, bueno, por ejemplo, yo en algún momento referí a una paciente y nunca hubo esa contrarreferencia. O sea, yo sí mandé como la referí por escrito y nunca hubo la contrarreferencia, solamente a través de la paciente era como podía saber un poco de lo que ella estaba tratando con psiquiatría. Entonces creo que también esa falta como de comunicación de lo que comentaba, pues ahí sí no sabría cómo tratar, si podemos referirnos en algún lugar específicamente. No, ¿sabes? O sea, digo, esto es algo que yo creo que todos hemos, por lo que hemos pasado, ¿no? Lo que yo hago es pedirle al paciente los teléfonos. ¿Quién es tu terapeuta? ¿Cuál es su número? Y entonces ya me pongo en contacto con el terapeuta, me presento y le digo, ¿no? Oiga, quiero saber. Entonces, digo, ya aquí cada quien tiene su personalidad y todo. Hay personas que están muy dispuestas a colaborar, otras no, porque dicen, me quiere quitar al paciente, de todos se encuentra uno. Pero esa es una de las cosas que a mí me funciona mejor, ¿no?
pedirle los datos directamente al paciente, presentarme y establecer directamente contacto con el psicoterapeuta. Entonces, lo mismo podría funcionarles a ustedes, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien. Alicia pregunta, ¿por qué considera usted que un paciente puede abandonar el tratamiento psiquiátrico o psicológico? Porque no está obteniendo lo que quiere, lo que está buscando. Y a veces esto es debido a que tiene falsas expectativas en relación con el tratamiento. Las personas, por ejemplo, en tratamiento antidepresivo piensan que van a ser automáticamente felices. La felicidad es un estado mental, no la puede dar un medicamento. No puede dar un medicamento la felicidad, ¿no? Y además la persona piensa, voy a sonreír todo el tiempo, nada me va a molestar. Si se muere su perro y estaba muy apegada a su perro, va a sentir dolor. Entonces, las falsas expectativas que se tienen acerca de lo que voy a recibir. La otra cuestión es, tenemos la costumbre de acomodarnos a nuestro dolor. Como seres humanos, digo, la vida es difícil, esto no lo duda nadie, ¿no? La vida no complace. Entonces, estamos muy acostumbrados a, ya me siento un poquito mejor, pues lo dejo, ¿vale? Entonces, en mi experiencia, esto es lo que hace que el paciente abandone el tratamiento, y por eso desde el principio tienen que establecerse metas claras y tienen que acotarse las expectativas del paciente. Esto sí lo puede hacer un tratamiento farmacológico, esto no, por eso necesitas ir a terapia. Bien. Jaime Trueba dice, me gustaría preguntarle algo bien recurrente y elemental. Para usted, ¿cuál es concretamente, así como definición, la diferencia entre la psiquiatría y la psicología clínica? Esto es bien sencillo. Los psiquiatras cada vez pensamos que somos neurólogos, entonces todo lo queremos justificar con hay una lesión en la función del cerebro, ¿vale? Y entonces, como hay una lesión en la función o en la forma del cerebro, necesita medicamentos. Y eso está bien porque yo tengo licencia para dar medicamentos. Y esa es la única diferencia. Porque hay estudios que demuestran que, por ejemplo, un cerebro deprimido, con cambios típicos de un cerebro deprimido, experimenta los mismos cambios terapéuticos si yo le doy un tratamiento antidepresivo o si yo le doy solo terapia. Lo que está cambiando es la manera como se administra. Entonces, lo único es la disposición que yo tengo a lograr ese cambio. Si yo tengo una licencia para dar medicamentos, doy medicamentos, ¿no? Y lo hago porque creo fervientemente en esas teorías de que todo proviene de un mal funcionamiento cerebral, pero la mente no es el cerebro. Se apoya en el cerebro, pero no es el cerebro. ¿Sale? Edith Méndez, ¿se considera que esta brecha entre psicólogos y psiquiatras se estrechará con facilidad? Pues eso ya es como un trabajo individual, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trabajo con muchos terapeutas y considero a muchos terapeutas amigos míos, ¿no? Y esto nos permite acercarnos. Cuando logramos ese acercamiento, pues es más fácil que trabajemos en conjunto. Pero particularmente yo que tengo como dificultades para establecer relaciones, ¿no? Soy como, a lo mejor parece, pero soy muy tímido. La única manera en la que he logrado esto es pidiendo teléfonos, presentándome, acercándome y trabajando. Entonces, podemos hacerlo, es algo que podemos hacer, pero tenemos que empezar a trabajar con nuestra comunicación sin esperar a que los otros se comuniquen con nosotros. ¿Vale? Luz Ruiz dice, ¿qué se podría hacer en el caso de que un paciente no quiera o se resista a acompañar el trabajo psiquiátrico con la terapia psicológica? Hay una parte, ¿no?, de las terapias contextuales que se llama entrevista motivacional y ocupa varias sesiones o al menos una parte de cada una de las sesiones. De lo que se trata es de iluminar cuál es el beneficio de que tú hagas esta acción, hasta que entonces el paciente, después de contemplarlo, llegue solito a la conclusión: me conviene acudir a psicoterapia o me conviene acudir al psiquiatra. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer continuamente, pero nosotros tenemos que tener claro que en algún momento podría o no, pero en algún momento podría tener que derivarlo, así que el trabajo se hace desde el inicio. Si a pesar de esa recomendación el paciente no va,
Entonces nosotros hacemos que lo invitamos a firmar esa carta de yo estoy diciéndote que parte del tratamiento es esto, tú no quieres, no hay problema, pero necesito que quede registrado. ¿Sale? Paulina dice, ¿cada qué tiempo tendría que haber comunicación entre psiquiatra y psicólogo cuando se tenga un paciente en común? Esto no está normado. Les digo, no estudiamos lo que damos por sentado. Lo que yo he hecho y me ha funcionado, y lo que la mayoría de mis compañeros también hace, digo, no es que yo me lo haya inventado, pues, es iniciamos tratamiento. Cuando nosotros estamos seguros de que ese tratamiento está logrando la respuesta, yo envío la contrarreferencia. Y a partir de ese momento, la comunicación se establece en cualquier dirección cada vez que hay un cambio importante, para bien o para mal. Entonces, depende mucho de la evolución del paciente. No es que haya una regla cada mes, cada 3 meses. Depende de cada paciente. Ana Karen dice, ¿siempre se le tiene que decir el diagnóstico al paciente? Lo que las terapias, me refiero a las terapias contextuales porque es lo que más evidencia tiene, no porque sea el único modelo, ¿no? Pero lo que estas terapias han encontrado es que no es muy bueno a veces dar el diagnóstico porque el paciente se puede identificar. Yo soy depresivo, así como dicen, yo soy diabético. No, es una persona con diabetes, una persona con depresión. La etiqueta diagnóstica propicia la identificación y eso puede hacerle mucho daño a un paciente susceptible. ¿Sale? Se le da el diagnóstico cuando después de iniciar tratamiento el paciente ha adquirido recursos que le permitan gestionar esta idea sin que le cause mayor sufrimiento. Él tiene derecho al diagnóstico. Eso es un derecho según la Constitución, ¿no? Pero lo que no dice es cuándo tenemos que darlo. Tenemos que estar seguros de que el paciente va a poder manejarlo. Sobre todo si el diagnóstico no es tan simple como depresión, por ejemplo. Digo, no es simple la depresión, pues, pero es mucho más, es terrible el diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno bipolar. Entonces, el diagnóstico comunicado antes de tiempo puede ser devastador. Como psicólogo, ¿cómo saber si se remite a un paciente en psiquiatría o neurología? Es una pregunta de Roxana. Esto es muy simple. Los trastornos neurológicos son trastornos del movimiento, de la sensibilidad o de los reflejos. Y eso es de lo que el neurólogo se encarga. Las funciones mentales superiores, ¿no? La concentración, la atención, el estado de ánimo, todas esas cosas son el campo de acción de la psiquiatría. La única situación en la que yo debería de derivar a un paciente al neurólogo es si creo que el paciente tiene esto porque está convulsionando, que es una alteración de la función eléctrica del cerebro, nada más. Hay muchos neurólogos que se avientan a tratar problemas psiquiátricos, sí, pero retrasan más el tiempo hasta que puede recibir un diagnóstico y un tratamiento apropiado. Entonces, no debería ser el especialista con el que derivamos pacientes por un trastorno de salud mental. ¿Sale? La neurología es funcional. Movimiento, sensibilidad, reflejos. Muy bien. Bueno, pues me parece que también como comentábamos en la conferencia de la neuropsicóloga Carmen Miranda, pues es muy valorado por nosotros y nosotras psicoterapeutas, el que el psiquiatra, el neuropsicólogo, esté con esa apertura para comunicarse, ¿no? Con nuestros pacientes, porque efectivamente en teoría, pues sería muy bueno que tuviéramos esa comunicación, pero no siempre se tiene la apertura por parte de los médicos. Y pero también es cierto que hay psiquiatras que sí tienen esa apertura, y estoy muy de acuerdo en lo que dice el doctor Fernando, que vamos a ir reportando, nos vamos a ir comunicando cuando vayamos viendo pues cambios en nuestro paciente, favorables o desfavorables, ¿no? Y va de ida y vuelta. Entonces, lograr ese equipo de trabajo es muy enriquecedor para nuestros pacientes. Pues
Les pido de favor que abramos los micrófonos y le demos un aplauso al doctor Fernando Aguirre por esta gran conferencia. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Rosario, por favor. Sí, pedirles que mantengan sus cámaras abiertas porque vamos a dar el cierre de este gran evento, de esta gran jornada. Agradecerles mucho, infinitamente y profundamente su presencia, sus palabras, sus comentarios, sus preguntas, porque gracias a ustedes pues se pudo realizar este evento, ¿no? Y gracias, por supuesto, a nuestros ponentes y a nuestras grandes coordinadoras, a la maestra Edith y a la maestra Josefina. Entonces, muchísimas gracias porque se vertieron muchísimos conocimientos, mucha riqueza, muchas experiencias que seguramente nos van a ayudar mucho. Y le cedo la palabra al doctor Marco para que haga este cierre. Pues muy buenas noches a todos. Pues ha sido una jornada intensa. Cuando hay un evento como este, parece que en unas cuantas horas se vivieran días o semanas o incluso más. En alguna ocasión se puede comparar con el aprovechamiento de un semestre en una carrera o en una maestría o en un doctorado. Y pues en este caso hemos tenido una serie de participaciones de muy buen nivel, excelente nivel, y es un orgullo para mí ser integrante de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, de la MAPSI, y tener como compañeros pues a Edith y a José, que organizaron, como compañera también a Rosario, que también colaboró mucho para este evento. Y pues agradecer a cada uno de los ponentes su alto nivel, su contribución, su compromiso, ¿no? Al doctor Jesús Vargas Flores, a la maestra Cecilia Quero Vázquez, con muchísima experiencia también, a Maribel Cruz Márquez, que nos habló de las personas que están en privación de libertad, la psicoterapia que se requiere, todas las ponencias muy destacadas. También al doctor Miguel Marín Tejeda, que habló del autocuidado para el psicólogo clínico, que el saber el desgaste al que podemos estar expuestos. Igualmente a la doctora Jessica María Villanueva Torres, que habló del tema del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, y cómo abordarlo desde el enfoque cognitivo-conductual. Se reflejó la pluralidad de la MAPSI. Desgraciadamente no pudimos tener la contribución de nuestra compañera y amiga psicoanalista, la maestra Luz María Aguilar Ramírez. Tuvo una situación familiar desafortunada y no pudo estar con nosotros por ese motivo, pero sí estuvo la maestra Aymara Marisela Mancilla, que nos habló también de la psicosis y de cómo la podemos tratar, y esto pues se combina con esto que decía el doctor Luis Fernando en relación a la vinculación entre la psicología clínica y la psiquiatría, que en algún momento podrían ser una sola carrera, una sola profesión, pero mientras eso ocurre, tendríamos que seguir colaborando muy estrechamente, como él ya lo mencionó. Igual a la maestra Tania Prado, que habló sobre las pruebas psicológicas y sus aportaciones para la psicología clínica, también un agradecimiento para ella, muy valiosa y muy documentada. Y a Dania Jiménez, la psicóloga Dania Jiménez Flores, también sobre la depresión resistente y las perspectivas actuales desde la neuromodulación, que fue muy interesante también. Luego también pues tuvimos el honor de tener al maestro Fausto Gómez Lamont con el tema de los niños y los adolescentes, bueno, niños y niñas y adolescentes LGBT y su aceptación en los ambientes familiares. Y asimismo, la parte de la neuropsicología que nos aportó la psicóloga, déjenme silenciar el micrófono, la psicóloga Carmen Miranda, nuestra compañera distinguida también, Carmen Miranda. Y también después tuvimos la investigación en psicología clínica por parte de Cristina Guerrero, que también nos aportó y nos contribuyó. Y finalmente agradecerle muy especialmente al doctor Luis Fernando Aguirre por esta conferencia que un colega cubano ya comentó en el Facebook,
que es muy valiosa para su divulgación, este tema de la relación entre psiquiatría y psicología en el tratamiento de un paciente conjunto, que yo creo que hay mucho trabajo por hacer y en general considero que fue una jornada muy afortunada, muy bonita, muy nutritiva, toda una vivencia de 2 días, de día y medio, perdón, muy interesantes. Agradezco a todos los participantes en esta jornada que han estado aquí. Tuvimos un máximo de 96 participantes en la sala, más otros tanto en Facebook. Las conferencias van a estar grabadas, como ustedes saben, esta jornada se va a quedar en versión digital, la van a poder consultar muchas generaciones. De hecho, hubo cerca de 600 personas que se inscribieron, pero por alguna razón pues llegaron unas en algún momento y otras quizá no supieron cómo conectarse o tuvieron algún otro problema. Pero les agradecemos y pues los invitamos a seguir participando con AMAPSI, con la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, a seguir desarrollando nuestra profesión, nuestro compromiso social y a seguir proponiendo. Así es que reitero mi agradecimiento al equipo organizador, a Edith, a José y a Rosario y a todo el equipo de la AMAPSI que hace posible que haya eventos como estos. Tenemos previsto para mayo hacer la jornada de psicología del trabajo y en septiembre la jornada de neuropsicología. Están todos ustedes invitados y pues los invitamos también a participar de nuestros cursos, de nuestros diplomados, que ya ustedes observaron pues la calidad de nuestros docentes y el compromiso de muchos de nuestros egresados y la altura también que tienen muchos de ellos. Pues eso es todo por esta noche. Espero que tengan un bonito fin de semana. Les mandamos un abrazo afectuoso a cada uno de los participantes y pues nos vemos en los siguientes días. Tenemos la clausura el día 25 de los diplomados que están terminando, el 25 dentro de 8 días y seguimos nosotros trabajando. Estaremos iniciando diplomados día 27 de febrero al 5 de marzo. Es el inicio de la siguiente etapa de diplomados y cursos. Están todos ustedes invitados. Pues hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, Edith Méndez también, que nuestra compañera Edith, que aquí estuvo todo el tiempo, Edith. Muy bien, nos vemos, Aymara. Nos vemos, José. Un abrazo, Edith. Muchas gracias. Sandy, que estuvo muy participativa también. Rosario también con toda su contribución. El doctor Luis Fernando, que me dio mucho gusto escucharlo. Y así a cada uno de ustedes. Está Janet Cruz también por aquí con nosotros. Gusto en saludarla nuevamente. Y también es una excelente psicóloga de la MAPSI Toluca. Igual que Aymara, que está en Toluca. Bueno, a Carla Zambrano, a Héctor Sedano también, que es alguien con el que hemos compartido también varios de estos eventos, a mi alumna Roxana Tiburcio, una distinguidísima alumna también, ¿cómo estás? Y así a cada uno de ustedes, a Valeria San Agustín Figueroa, a Carmen Montiel, a Francisco Javier Orozco, a Joali, a Argelia, Arturo Gómez, a Erika Sánchez, a Luis Ruiz, a María Novelo, a Rosy Cabrera, Benigno Pascual, a Everardo Gutiérrez, ya casi se me acaban, a Carmen Montiel, Francisco Javier Orozco, Mariana Franco, a Eloísa Vázquez, a Nadia, a Nicolás, a Mónica Isabel, a Jaime Trueba, un gran amigo también, filósofo también como yo y que le interesa mucho la psicología clínica. A Paulina también, mandamos un abrazo, a Mayra, que también estuvo muy participativa, Mayra Juárez. Las dos Mayras, también hay otra Mayra ahí que no tiene apellido, pero está junto con ella. Y a Karina. Pues hasta la próxima, es todo por esta jornada. La clausuramos siendo las 8 de la noche con 21 minutos del 17 de febrero de 2023. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, saludos. Gracias.